Bienvenidos a la clase sobre el mito y para nosotros en la materia de fundamentos de filosofía y antropología, el mito representa un elemento realmente importante, ya que es capaz de servir de llave y de espacio entre el universo simbólico, el universo histórico, el universo antropológico y el universo psíquico interno. Así que, bueno, comencemos con esta particular forma de abordar y ver el mito que tenemos desde la psicología y que tenemos desde la materia. ¿Qué es el mito? El mito, vamos a resumirlo, ustedes tienen sus materiales, pero vamos a resumirlo como un relato con sentido ético, estético y político. El mito para nosotros es una historia, un cuento, una narración de algo que ocurre o que ocurrió, algo que potencialmente se repite, algo que pareciera ser universal. Antes de que existiera la escritura, existía la necesidad de transferir información, información que de una u otra forma pudiese dar sentido, proteger, estructurar elementos de la horda y elementos del grupo humano, ¿no? El mito tiene la cualidad de conservar lo universal y además ser transgeneracional. El mito es básicamente eterno, el mito no pierde sentido, lo que hace es que se va reconfigurando conforme el tiempo. Y se va reconfigurando conforme el tiempo porque tiene esa capacidad de atravesarlo, de ser eterno, por así decirlo. El mito eh, es una expresión del logos con la capacidad de ordenar y estructurar lo cotidiano, que resulta atemporal y universal. Como vemos, el mito, esto que tiene el logos de tener la posibilidad de darle sentido a las cosas, de proyectar en la relación con lo humano una estructura concreta y de definir lo que está ocurriendo, darle concepto a la vida real, es transferido al mito como una de sus grandes expresiones. El mito pasa a ser la lengua no escrita del logos, o sea, el espacio no escrito para que el logos esté colocado, guardado y reservado para las futuras generaciones. Las funciones del mito son para nosotros en la que desde la cátedra, esta mirada que estamos dando, son tres: la función estética, la función ética y la función política. La función ética del mito nos habla del bien y del mal, del comportamiento de las costumbres y de los valores. Nos habla de lo bueno, nos habla de lo malo, nos habla de un infierno, de un cielo en sus diferentes expresiones culturales. Y nos habla a su vez de aquellos elementos valorativos, aquellos espacios donde lo humano se interpela sobre proceder o no proceder bien, o proceder o no proceder de acuerdo a determinadas costumbres. El mito también es un reservorio de costumbres y de condiciones adecuadas, donde se da sentido a cada una de las cosas que se presentan. Mitos como el mito abrahámico de cruzar el Nilo, mitos como sacrificios que se tienen que hacer de hijos a algunos dioses, determinan también elementos de lo bueno y de lo malo, determinan cosas que se deben hacer en busca de un bien superior, ¿no? Ahí entonces hay un sentido ético, hay un sentido que se comparte y que trasciende y que por supuesto está encontrándose y cohabitando en ese inconsciente colectivo que nos va dando una valoración de cómo hacemos las cosas. La función estética del mito nos da una configuración sobre la subjetividad de la vida. Si nosotros nos relacionamos con las cosas y hacemos una transferencia entre esa cosa y nosotros, y en esa interacción subjetiva, nosotros somos capaces de darle un sentido estético, un sentido de la buena forma. Para nosotros, las cosas, las circunstancias, los entes, tienen o no tienen buenas formas, buenas maneras. Así que para nosotros también la función del mito es decirnos qué es lo bello, qué es lo feo, qué es lo ridículo, qué es lo adecuado. Y por último, una función política
Es la función donde nos aproxima la jerarquización social. En los mitos podemos encontrar estructuras como la estructura patriarcal, estructuras como estructuras de horda, estructuras donde se hablan de cómo los reyes dominaban los espacios. También nos dice quién va arriba y quién va abajo, nos habla de los plebeyos, nos habla de los ricos, nos habla de los fuertes, de los poderosos y de los débiles. Nos da una idea de cuál es la estructura social y el orden político de las cosas en su tiempo y en su momento. Inclusive se utilizan estos órdenes políticos y sociales a través de mitos que son cercanos, que son un poco más lejanos, para recuperar cierta información y para recuperar funciones de lo social. Por ejemplo, el mito de la independencia y cómo se construyen elementos de la independencia de los países y de la región, más allá de la real historia de las cosas, más allá de lo que es los acontecimientos hechos, vividos y las cosas que realmente van pasando. Hay una función política del mito una vez que se mitifica la acción de lo humano y se convierte en un elemento que va dando una estructura con un orden de jerarquización lógica para la sociedad de ese momento. Por otro lado, el mito, como una gran forma y una gran herramienta, el mito explica. El mito explica y es capaz de brindarnos unas relaciones de causalidad y de relaciones de interacción. Nos dicen cómo son los roles de cada uno de los que están allí. Nos habla, por ejemplo, del mito de Edipo, por qué el tabú entre la relación con la madre genera la pérdida de los ojos de Edipo por haber estado de manera incestuosa con ella, por qué esta relación con el padre va a dar cuenta de una sustitución posterior para que él pueda llegar a ser el rey, y cómo en algunas de las culturas occidentales esto se viene reflejando como una forma natural de las cosas. Así que el mito nos va a explicar el por qué funcionan las cosas, pero además nos va a explicar el cómo funcionan las cosas. Cuando los mitos no se cumplen o dejan de cumplirse en algunas sociedades, el mismo llamado a que las cosas no han pasado como deberían ser, se da desde la estructura mitológica. El mito y su relación con la psicología, vamos a tomar tres elementos importantes de la psicoterapia. Básicamente la psicoterapia desde el perfil de lo junguiano y desde el perfil de lo psicoanalítico. Y es que, en esencia, el mito da una explicación sobre el origen y la fundación de las cosas. En Argentina, por ejemplo, las personas dicen que bajaron de los barcos. Se bajan de los barcos y se estructura un elemento mitológico sobre esto y sobre cómo los padres fundadores de la Argentina fueron venciendo determinadas dificultades y cómo ese vencer dificultades en esta tierra plana y en esta tierra árida, difícil de dominar, explica muchas cosas. Va a explicar inclusive la historia y la anterior de todo lo que se ha vivido, la historia reciente, la historia más antigua, la historia más reciente, y además puede ser un elemento premonitorio de las cosas que van a pasar. Y así va dando cierto sentido a esta historia. Luego encontramos elementos de la repetición. Ahí vamos a encontrar mitos que pueden ser lo que algunos psicoterapeutas llaman los mitos familiares, los mitos de la repetición. Por ejemplo, la madre soltera o la tatarabuela soltera, la abuela soltera y la madre soltera. Entonces, esta repetición, esta situación de construir las cosas de la misma forma que la generación anterior, está basada en elementos que también pueden estar dados por el mito familiar. Inclusive el mito familiar puede generar elementos de acomodación o eh, ruido dentro de lo que podría ser el, el propio sujeto. Cuando el sujeto no acompaña el mito familiar, cuando no reproduce el mito familiar, sino que va en contra, por supuesto, es sancionado. Y las sanciones contra el mito familiar suelen ser muy severas. La expulsión, el destierro, ser desheredado, ser visto como la oveja negra. Porque bueno, existe un destino que está basado en algunos elementos propios de la familia. Por ejemplo, estas familias que llegan de Europa y constituyen una empresa, la misma empresa se convierte, esta pyme, en una suerte de escenario mitológico, porque lo que hacemos en la familia
es trabajar sobre esta empresa. Y lo hacemos desde hace muchos, muchos años. ¿Cómo es posible que tú vayas a ir contra ese destino que es el heredar ese asiento cultural y ese asiento, ese espacio en el que damos bienestar y hemos dado bienestar a toda la familia? Eso, por supuesto, es muy pesado en los hombros de las personas y es un gran motivo de consulta por lo general en nuestros casos, en nuestros pacientes. Por otro lado, la profecía y el camino incierto es que existe como una suerte de profecía social. En el caso de la Argentina existe una profecía muy particular y es que una de ellas, de las tantas que existe, es que Argentina cada 10 años cae en el colapso y se levanta. Esto es muy interesante porque esta profecía, este mito, lo que hace es que va explicándole a unos por qué su economía va a deteriorarse y por otro lado va a incrementarse, ¿no? Ahora, por supuesto, esto no pasa en todas las escalas sociales, esto pasa a destiempos, pero esta profecía es capaz de compensar esos destiempos y cada uno desde su espacio personal asumir que, bueno, que lo que hay que esperar son unos 10 años para volver a estar en otro momento. Eso, por supuesto, tiene una función importante y aquí por eso coloco lo del camino incierto. El mito tiene la función, además de la explicación, además del elemento estético, político y ético, también tiene una función de reducción de la angustia. El mito reduce la angustia. Cuando usted comprende el mito familiar o se conecta con el mito familiar, usted asume que lo que está pasando es lo que debería estar pasando. Por eso es un asunto profético. Así que lo que hay que hacer es dejarse llevar por el destino o dejarse llevar sobre las cosas que estamos haciendo para continuar, porque realmente al final lo que va a pasar es lo que debe pasar, que es el asunto más trascendente de todo esto. Así que el mito como función psíquica es estructurante, como función psíquica tiene una función estructurante, tiene una función premonitoria, tiene una función explicativa. Por eso para nosotros el mito es tan importante. Existen los mitos tradicionales occidentales, como el mito de Psique y Eros, que nos habla del desarrollo de la psique, el desarrollo de todo lo que es nuestra conciencia, nuestro espacio y nuestra vida. El mito de Edipo, que habla de nuestras relaciones parentales, nuestras relaciones de desarrollo, nuestras etapas de desarrollo psicosexual, pero también hay muchos otros, el mito de Electra, y además existen estructuras arquetípicas que están fundidas con elementos mitológicos como lo artemisal, lo ateneico, lo Zeus, esos elementos, lo neptúnico, que son elementos del carácter y que están ahí marcados por determinadas estructuras explicativas, ¿no? Ahora, el mito, además de eso, nos da en esta época otras explicaciones. Por ejemplo, los mitos estos de los bucles económicos, los mitos de cómo las cosas funcionan acá de una forma determinada. Pero además existen unos mitos más recientes que son los llamadas leyendas urbanas. Son estas cosas que se supone que van pasando. Y si bien la leyenda es muy, muy local, hay leyendas urbanas que pasan a ser hasta mitos porque se universalizan con diferentes escenarios, con diferentes actores, pero que tienen más o menos las mismas lógicas. Así que, y terminan inclusive mostrándose en América Latina con múltiples refranes, como no deje camino por agarrar la vereda, o para que se va a limpiar los pies el que va a dormir en el suelo. Son elementos que están dentro de la cultura popular, pero que además están reflejando espacios mitológicos y momentos de explicación simbólica que está ahí. El mito es una herramienta fundamental de la psique y del inconsciente colectivo para explicar las realidades humanas, para explicar lo que nos pasa, para explicar lo que nos pasó y para indicarnos qué debemos hacer en el caso de que nos vuelva a pasar. Y esos son elementos que son fundamentales en lo que es el mito. Bueno, hasta acá llegamos con el análisis del mito. El mito tiene muchos elementos que podemos desarrollar, están en los materiales que les presentamos en la clase y esperamos que el mito incluso sea un elemento de uso para la explicación del trabajo práctico de la clase, pero además que tomen en cuenta los mitos familiares, los mitos cotidianos, los mitos más trascendentales de las personas con las cuales van a trabajar en sus carreras, porque estos vienen a determinar y a explicar una serie de elementos que son fundamentales para la psique. Muchas gracias.